Muy buenos días. En nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al séptimo seminario de tributación internacional de EY Chile. Saludamos a la gran cantidad de espectadores online presentes, quienes nos ven a través de envivo.eychile.cl. Sabemos que este año ha sido excepcionalmente movido, tanto a nivel nacional como internacional. Seguimos todavía recuperándonos económicamente después de la fase más aguda de la pandemia y también con incertidumbre por lo que pueda pasar con nuevas variantes del COVID. A lo largo del mundo, los alivios tributarios en la primera mitad de la pandemia y otras medidas para impulsar a la economía han tenido un impacto importante en las finanzas públicas, lo cual evidentemente ha generado déficits que toca mejorar en los años que vienen. Con todos los cambios acelerados de los últimos meses, hemos preparado para hoy una agenda que busca abarcar de forma integral los puntos tributarios más relevantes que han surgido y abordar las perspectivas para el futuro. Vamos a abrir nuestro evento con el plenario sobre la introducción al panorama político post-elecciones de la primera vuelta en Chile, un escenario muy incierto y muy interesante por analizar. Por el lado internacional, vamos a presentar las actualizaciones tributarias de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos. También tendremos un plenario con socios de distintos países para abordar el famoso tema BEPS 2.0 e internacionalización de holdings chilenas y tendencias en la región. Finalmente, vamos a terminar el evento con dos sesiones en paralelo. Una de ellas es sobre los cambios y desafíos en estructuras de financiamiento y M&A, y la otra sobre las nuevas tendencias en Chile en acuerdos de precios anticipados y fiscalizaciones de precios de transferencia. Recuerden que en esta sección deberán seleccionar el segmento que han elegido previamente y podrán hacerlo en la página de inicio minimizando esta pantalla y dando clic a la opción que fue de su preferencia. Antes de iniciar, un aviso importante. Algunas sesiones contemplan un espacio de preguntas del público que ustedes nos pueden enviar y que compartiremos oportunamente con nuestros invitados. Para eso, escríbanos al número de WhatsApp que estará apareciendo en pantalla durante todo el evento. Ahí recibiremos sus dudas o temas que crean que merecen una mayor elaboración. Con esta introducción doy paso al inicio de nuestro primer plenario sobre el panorama político post primera vuelta de elecciones presidenciales en Chile. Para ello los dejo con nuestra socia líder de impuestos de EY Chile, María Javiera Contreras, y Víctor Fener, socio adjunto de impuestos de EY Chile. Hola Javi, hola Víctor, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida y les doy la palabra. Hola Yanis. Gracias por invitarnos a esta sección del seminario. Gracias también por toda la organización y el desafío que debe haber sido elegir los temas en un contexto, como tú bien describiste, en que se está todo moviendo y hay muchas cosas, ¿cierto?, que comentar y de interés. Así que gracias por eso. Como dice Yanis, se nos viene una mañana muy intensa, muy interesante para todos los que nos dedicamos a impuestos. Pero Yanis nos ha pedido que tanto Víctor como yo les demos alguna contextualización internacional y local, ¿cierto? Para poder ir entendiendo después los temas más específicos de impuestos. Hay que entender por qué esos temas son hoy día relevantes. Así que, como nunca, yo diría, los impuestos se han tomado el escenario, son casi conversación obligada con respecto o en relación a cualquier tema. Y uno se pregunta por qué hoy día los impuestos son tan relevantes. Bueno, los impuestos finalmente son un elemento que genera fondos para poder, ¿cierto?, hacer inversiones y gasto público, y por otra parte es una forma de incentivar o desincentivar ciertas conductas, industrias, nichos, etcétera. Entonces, cuando estamos en un mundo que está cambiando tanto, la verdad es que los impuestos se toman este protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo y qué se ha ido acelerando, ¿cierto? Lo que ya viene de hace mucho tiempo es la globalización y la economía digital, que hemos ido observando cómo en el tiempo ha ido cada vez creciendo, y uno hubiera pensado que quizás con la pandemia esto iba a parar, pero fue al revés, ¿cierto? Como que la globalización se intensificó, la economía digital estuvo ahí en la médula de la reinvención de muchos negocios que tuvieron que pensar en sus cadenas de valor, en cómo llegaban a los clientes. Entonces, todo esto hizo que
se profundizara aún más la globalización y la economía digital. En los últimos años hemos visto crisis sociales, ¿cierto?, que han impactado la política, han impactado la economía. Básicamente aquí hemos visto, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa y por otros motivos también en Estados Unidos, como ha habido mucha disrupción social, pidiendo ciertos derechos, garantías, reclamando sobre la distribución de la riqueza y cómo se ha ido generando en el mundo. Entonces eso también es un tema importantísimo. La pandemia que aceleró los otros dos factores, ¿cierto? Los intensificó de alguna forma porque generó, como dijo Yanis, mucho déficit, la economía se vio afectada y por lo tanto los países que ya venían con estas cargas, ¿cierto?, tuvieron que enfrentar y tratar de sobrevivir en este tiempo. Y por último, pero no menos importante, ¿cierto?, la urgencia de la gestión del cambio climático que tuvimos hace muy poco, ¿cierto?, la COP26, en que 200 países llegan a un acuerdo en que de verdad hay que llegar urgentemente a mejores índices en la descarbonización, ¿cierto?, de las industrias, y porque si no, la meta del 2050 va a ser inalcanzable. Y si no lo logramos, el planeta va a sufrir y por lo tanto todos los países. Entonces, eso nuevamente estresa a los países para poder generar fondos, para invertir en nuevas tecnologías que ayuden a la transición energética, y eso nuevamente se conecta con los impuestos. Entonces, Víctor, una más, si vemos en el fondo qué tienen que ver estos temas con los impuestos, la globalización y la economía digital se conecta directamente con BEPS 2.0, que sé que hoy día lo van a hablar largamente, así que no me voy a detener, pero básicamente aquí es cómo ponemos un impuesto mínimo global para asegurar, ¿cierto?, que exista una tributación adecuada de esas multinacionales que, habiéndose instalado quizás en países de baja o nula tributación, estaban de alguna forma no contribuyendo en como se requiere, ¿cierto?, o se espera de las multinacionales. Y por otra parte, la economía digital, que había logrado soluciones unilaterales en distintos países y que la verdad se buscó ahora encontrar una solución homogénea que va a requerir que los países que ya tenían soluciones saquen esas soluciones e implementen la solución acordada por todos. Después, las crisis social, políticas y económicas que conversábamos, ¿en qué se traducen? En que hay que revisar todos los sistemas tributarios para enfrentar estas nuevas demandas sociales y generar incentivos, ¿cierto?, para la economía al mismo tiempo. Entonces, hay que lograr mayor equidad en el acceso, ¿cierto?, a oportunidades y a servicios que da el Estado, pero al mismo tiempo hay que generar incentivos a la economía. La pandemia, como dijo Yanis en su introducción, nos generó muchos incentivos, alivios, exenciones, algunos temporales, otros que se fueron quedando y que hoy día en el fondo tenemos que transicionar, ¿cierto?, a incentivar a que la economía se mueva, y cómo fue que estos alivios en alguna forma impactaron a las empresas y ahora se tienen que acomodar a la nueva situación. Y lo de la gestión del cambio climático, como decía nuevamente, esto tiene que ver con cómo se incentiva o se desincentiva ciertas industrias o ciertas formas, ¿cierto?, de generar los servicios o los bienes de las empresas, cómo logramos que haya una descarbonización de la industria, y eso significa básicamente o tener que poner impuestos al uso del carbón, invertir en nuevas tecnologías, incentivar aquellas industrias que logran ser neutrales desde la perspectiva del carbón, un sistema de créditos o de compensación. Entonces, todo esto lleva a que los impuestos estén hoy día en el centro. Y eso hace muy interesante esta conversación global, ¿cierto?, que se está teniendo, pero que cada país tiene que enfrentar también a nivel individual. Con eso yo creo, Víctor, que ya podemos pasar a la situación Chile. Absolutamente. En ese contexto resulta interesante ver qué tanto Chile se está haciendo cargo de esas temáticas, digamos, que son las que están moviendo al mundo. Y para eso tenemos que partir diciendo que en este momento en Chile hay en competencias dos miradas sobre la economía, el mercado y el Estado súper diferentes. Y que por lo tanto esas miradas van a definir el sistema tributario. Si bien no se ha planteado de forma tan patente una modificación de cero del sistema tributario, sí estamos en un contexto que vamos
a delinear un poco ahora, en donde efectivamente uno podría pensar que la política tributaria que va a tener Chile en los próximos años se va a jugar en esta elección en cuanto a los grandes lineamientos, sobre todo considerando además que tenemos una convención constituyente que está elaborando una nueva constitución que va a entrar en vigencia probablemente, si es que es aprobada, durante la mitad, digamos, aproximadamente, en pleno transcurso del próximo periodo presidencial. Entonces, como ustedes probablemente saben, tenemos en competencia dos candidatos que, como les decía, tienen visiones bastante opuestas, bastante la antípoda, si se quiere decir, en cuanto a lo que es el rol de la economía, el mercado y el Estado. Por una parte, tenemos el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que en el fondo plantea una visión en donde hay un énfasis en el rol del Estado como un agente de distribución de riqueza y que mira a los estados benefactores de Europa como el modelo a seguir. Son una coalición que ha planteado, al menos en el discurso, una mirada a Finlandia, una mirada a Noruega, una mirada, en fin, a los estados de bienestar aparentemente más exitosos que hay en el mundo. Es una candidatura que plantea un aumento del gasto público, no solamente por la contingencia de la pandemia y la crisis social, sino que en general un Estado más presente, se pretende la creación de empresas estatales, la creación de nuevos servicios públicos que abundan en el programa de esta coalición, y con una meta extremadamente ambiciosa, al menos en el papel, de recaudación para los próximos años, de hasta un 8% del PIB. Hay todo un debate si acaso en la historia ha habido países que han logrado, digamos, solamente en 4 años lograr esa recaudación. Sí, y ahí, Víctor, quizás ahí interesante es comentar cómo en la modificación, ¿cierto?, en la versión nueva, que no es una versión al programa, o sea, no es una versión nueva del programa, pero sí un documento que sale de su comité de asesores, en que trató de unificar, ¿cierto?, las ideas también de Jasna Proboste y de Marco Enrique Ominami. Él baja el target de recaudación para el periodo de su eventual gobierno a 5 y deja para el gobierno siguiente la recaudación de los 3 puntos restantes. Entonces, es interesante como ya hay una bajada más a algo realista, ¿cierto? Que podría ser 5, que sigue siendo ambicioso porque requiere evidentemente un crecimiento económico importante, pero deja para el mañana, en el fondo, que otra persona termine de recaudar. Y eso, evidentemente, a mí al menos me surge la pregunta, entonces, con menos recaudación, ¿cuáles van a ser aquellas partes del programa que no va a lograr financiar durante sus primeros 4 años? Así es. Y junto con eso, el énfasis, más que en la lógica central del sistema tributario, a pesar de que está proponiendo, como vamos a ver súper rápido, una desintegración del sistema chileno, el énfasis está en los impuestos verdes, donde propone, como vamos a ver también rápidamente, un incremento importante, en términos muy conceptuales todavía, y un impuesto permanente a los altos patrimonios, a pesar de que es algo que van a retirar a nivel mundial, que la evidencia parece indicar que no recauda mucho, etcétera, y bueno, ustedes todos conocen los problemas que puede llegar a tener. Sin embargo, eso está como una de las propuestas estelares, si se quiere, la de los impuestos a los súper ricos, a los altos patrimonios. Y tenemos por otro lado la candidatura de José Antonio Kast. Javi. Sí, y ahí, bueno, como decía Víctor, esto está en el otro lado, ¿cierto?, de la vereda, en el sentido de que él, en el programa o en la posición que trata de promover, ¿cierto?, Kast, él le entrega al mercado la responsabilidad, ¿cierto?, de ser un agente de distribución de riqueza y no necesariamente al Estado. Entonces, él mantiene, ¿cierto?, el carácter de Estado subsidiario y le entrega al privado, ¿cierto?, al mundo privado, la potestad de alguna forma de generar este crecimiento, de generar distribución de riqueza, y el Estado se ve más bien como algo incluso menor a lo que está actualmente. Entonces, acá esa visión de cómo debe ser Chile desde la perspectiva del rol del Estado y los privados es lo interesante de analizar. Originalmente, ¿cierto?, Kast había propuesto una reducción del impuesto corporativo bien significativa del 27 al 17. Hoy día el programa nuevo, ¿cierto?, en su última versión, habla de una rebaja gradual en la medida de lo posible, con lo cual evidentemente se moderó eso que parecía ser bastante ambicioso también desde la otra perspectiva. O sea,
qué nivel de ahorro en el fondo en el gasto social iba a tener para no requerir la recaudación actual, sino que menos. Hoy día estaríamos en que aparentemente va a poder hacer su programa con la recaudación actual y apuntando más bien al crecimiento de la economía, y si eso se da, lograr una rebaja gradual del impuesto corporativo. Y ahí uno dice, bueno, esto realmente con lo que implementó Trump en Estados Unidos, sí se pudo de alguna forma por primera vez sustentar en un ejemplo reciente, que efectivamente al bajar impuestos se puede mantener al menos la economía y el gasto social, y no necesariamente hay una caída, ¿cierto? Como es el temor. Y bueno, él habla mucho de mantener los estímulos, ¿cierto?, a la economía, ayudar en el fondo de forma temporal y mientras sea necesario para mantener, ¿cierto?, a la economía andando, las empresas sobreviviendo, las ayudas sociales necesarias. Entonces, es un programa en su versión actual bastante más conceptual. No están las medidas tan claras como lo estaba en la primera versión, que también abordaba lo que era el IVA, ¿cierto? Decía que iba a bajar 2 puntos del IVA, también decía que todo lo iba a mejorar el impuesto de herencia. Entonces, hoy día esto se ha moderado bastante en la nueva versión y estamos más bien en la línea de los conceptos, ¿cierto? Y en este Estado más pequeño y los privados con mucha mayor responsabilidad. Así es. Y entre medio, la nueva Constitución, que si bien, como ustedes saben, no va a contener específicamente impuestos o un plan fiscal determinado, sí va a traer los grandes lineamientos, los principios generales del derecho tributario, los principios generales constitucionales que van a guiar la acción del Estado, el alcance que va a tener el Estado, de manera que los programas de política tributaria de ambos candidatos en su momento van a tener tarde o temprano que adaptarse a esta nueva realidad, asumiendo por supuesto que la Constitución se va a aprobar en el plebiscito de salida. Ahora, yendo un poquito más al detalle, claramente no tenemos tiempo acá, ni sería la idea ir uno a uno con las medidas específicas, pero sí es bueno que ustedes sepan, y también para que lo comparemos con el contexto que Javiera explicó al principio, cuáles son algunas de las medidas concretas que se están discutiendo aquí en Chile. Algunas son interesantes por su originalidad y otra cosa interesante es lo que no está, digamos, las cosas que están ausentes y que sí están pasando en el contexto internacional y que sin embargo aquí no lo estamos viendo demasiado. Entonces, súper rápidamente, yo diría que los puntos más estelares, si se quiere, a lo menos del programa de Boric, está en la propuesta de integrar el sistema tributario. Ustedes saben que Chile tiene un sistema integrado en donde el impuesto corporativo es un crédito o un anticipo de los impuestos finales. Entonces, Boric lo que quiere es terminar con esa lógica para que el impuesto corporativo sea independiente del impuesto final. Reducción de exenciones, que aquí más o menos están todos de acuerdo con que hay demasiadas exenciones que no se justifican en el sistema chileno, pero Boric ha ido más allá y ha establecido incluso que la exención del mercado de capitales sea eliminada para que las transacciones bursátiles empiecen a tributar con régimen general que hasta ahora no estaban tributando. Limitación de pérdidas de arrastre, el impuesto a los súper ricos que antes les mencionaba, impuestos verdes, y aquí tenemos 3 grandes vías: pasar de $5 por tonelada métrica de CO2 a 40. O sea que es un impuesto extremadamente relevante, impuesto a los plásticos que no existen actualmente en Chile, y por supuesto una modificación importante a los combustibles, incluso para el caso de las personas naturales, digamos, que andan en automóvil. Un royalty a la minería que ya de hecho está en tramitación, impulsado por su sector, bastante agresivo y que está en este momento, ha pasado los primeros trámites constitucionales, y por supuesto un énfasis muy importante en el combate a la evasión y la elusión, que de hecho se plantea que solamente ese ítem va a poder recaudar 2 puntos porcentuales del PIB, considerando que la reforma, por ejemplo, del 2014 pudo recaudar, y a pesar de que fue una reforma muy grande, menos incluso que un 2% del PIB. Entonces es bastante ambicioso. Por el lado de Kast, como decía Javiera, tenemos cosas bastante más conceptuales, de manera que no es demasiado sencillo poder aterrizarlas. Habla de la revisión de las exenciones,
reducción paulatina del impuesto corporativo, como mencionaba Javiera, una cosa súper interesante, una delación compensada en materia tributaria con un whistleblower, es decir, que alguien acuse, por así decirlo, una empresa que está eludiendo, evadiendo impuestos y se quede con un porcentaje, digamos, de lo que se recaude de esa fiscalización, cosa que no se había visto antes, digamos, en ninguna propuesta. Propone simplificar aún más el sistema de pequeña y mediana empresa, que en Chile ya fue bastante objeto de una modificación bien importante y ya está bastante simplificado, y por supuesto el enfoque en la evasión y elusión. Como pueden ver, los únicos puntos de encuentro acá están el tema de las exenciones y el tema de la evasión y elusión. Como Chile, en la última elección, obtuvo un parlamento que está básicamente dividido en dos, entre izquierda y derecha, entre el sector de centro-derecha hacia la derecha y la izquierda y centro-izquierda, lo más probable es que el primer año de gobierno esos sean los temas que se van a discutir, las exenciones y el combate a la evasión o la elusión. Y para terminar, ahí, Jai, si quizás tú lo puedes mencionar, en la Constitución también hay algunos temas que se van a estar discutiendo. La Convención Constituyente tiene que terminar su trabajo en julio del próximo año, del 2022, y por lo tanto, aquí hay algunos temas que también van a estar en la palestra pública en paralelo a la discusión tributaria que ustedes ven en las columnas de los extremos de la presentación. Sí, yo creo que ahí lo más interesante para compartir es que la verdad estamos en un momento bastante único, porque con la discusión de la nueva Constitución, ¿cierto? Y lo que quede finalmente en su versión final y aprobada, va a marcar va a marcar la pauta finalmente. Entonces vamos a tener, por una parte, un presidente ya electo que tiene una posición, ¿cierto? Que puede ser Gabriel Boric con todo lo que hemos dicho, José Antonio Kast, que son bien distintas, y la Constitución que puede en el fondo generar ciertas obligaciones al Estado que van a necesitar fondos y que eventualmente la política tributaria del candidato electo no conversa con esa necesidad de recaudación que la misma Constitución, dados los acuerdos que se tomen, ¿cierto?, podría requerir para el Estado. Entonces, va a ser interesante ver cómo se conecta la posición política de cualquiera de los candidatos electos y lo que termina saliendo de la Constitución y las obligaciones del Estado, ¿cierto? O sea, vamos a ver ahí también quién se queda con la iniciativa en materia tributaria, porque hemos visto que hoy día, siendo esa iniciativa exclusiva del presidente, hemos visto este parlamentarismo de facto, ¿cierto? En que a través de ciertas modificaciones constitucionales han tratado, ¿cierto?, de modificar el sistema tributario y no siendo de iniciativa del presidente. Entonces, eso significa que ahí hay un germen de algo que se puede terminar discutiendo y quedando no necesariamente en manos exclusivas del presidente. Entonces, cuando tú le pasas la llave fiscal a alguien que no tiene que hacerse responsable del gasto público, es complejo, es como que alguien te manejara un poco el presupuesto de alguna forma. Entonces, aquí vamos a ver decisiones claves que se van a tomar en la Constitución y que van a impactar, ¿cierto?, nuestras normas tributarias. A mí me interesa bastante, o es una de las cosas que me gusta que se esté discutiendo, es el accountability del gasto público. Siempre el foco ha estado puesto en la recaudación. Necesitamos más, estos son los gastos, necesitamos, y después es como que nosotros perdemos, ¿cierto?, los contribuyentes perdemos visibilidad con respecto a cómo fue que se gastó. Fue un gasto eficiente, se hace después, ¿cierto?, un seguimiento de cuáles eran los objetivos que se pretendían lograr, se llegó, no se llegó, dónde están los fondos. Como que acá la recaudación siempre se ha llevado el protagonismo y creo que es igualmente importante que pongamos foco en cómo se gasta y en la transparencia y eficiencia de ese gasto. Entonces creo que eso es importante. Los temas de medio ambiente que pueden quedar, ¿cierto?, metidos dentro de la Constitución, evidentemente nos pueden impactar, ¿cierto?, los tributos específicos a ciertas industrias o a ciertos usos de combustible o del carbón. Entonces, todo eso también nos puede marcar. Yo creo que va a ser complejo y muy interesante de observar cómo se va desarrollando esto. Así es, y va a ser una discusión en paralelo, entonces va a ser súper interesante ver cómo los actores políticos lo pueden ir encauzando. Y como pueden ya darse cuenta, acá hay una conspicua ausencia. En toda esta conversación, que como ven es amplísima, todo el sistema internacional de tributación que se está a punto de inaugurar mañana, o sea, BEPS 2.0 tiene una agenda que empieza a regir realmente a la vuelta de la esquina,
lamentablemente eso no ha estado en la conversación de los candidatos. Básicamente, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el sistema chileno cuando, sea por Pilar 1 o por Pilar 2, tiene que haber esta tributación adicional, ¿cierto? Sea por la asignación de un pedazo de las utilidades excesivas del Pilar 1, o sea porque va a haber holding chilenas que van a tener que pagar este impuesto mínimo del 15%. Toda esa conversación de cómo la lógica del sistema chileno, incluso la Constitución, va a conversar con ese nuevo concierto internacional, todavía no la hemos visto. Entonces también va a ser interesante cuando Chile tenga que comprometerse a ejecutar BEPS 2.0, qué va a pasar con todo lo que está pasando, con todo lo que se está discutiendo, valga la redundancia, con todos estos temas que se vienen todos juntos. Por lo tanto, se viene súper nutrida la agenda tributaria, se va a tomar probablemente la agenda el primero o segundo año de gobierno, y con eso, pues ustedes esperamos haberles dado un pincelazo de todo lo que está pasando en política tributaria chilena, que como ven es muy, muy nutrido y lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades, como decía Javiela, de regular temas de que hasta ahora habían estado ausentes. Sí, así que ojalá que con este contexto general puedan entrar ya a los temas más específicos e ir conectando, porque yo creo que aquí lo interesante es eso, cómo este tipo de discusiones internacionales, locales, la Constitución, tienen que ver, ¿cierto?, cómo yo diseño los negocios, cómo diseño mi cadena de valor, o sea, son temas súper relevantes. Entonces, bueno, está todo por verse y aquí estamos, ¿cierto?, hay que estar atentos a los desarrollos por todos los lados. Yanis, yo creo que con eso estamos más o menos listos en esta parte. Muchas gracias, Javi y Víctor, se pasaron. Y bueno, estamos a la vuelta, está a la vuelta de la esquina, las elecciones, y como bien dijeron Víctor y Javi, pues quedan muchas interrogantes en el camino que iremos viendo en el corto mediano plazo. Bueno, ahora los invito a la siguiente parte de nuestro evento, donde conoceremos la actualización tributaria de Perú y Estados Unidos, los dos países que este año tuvieron cambios de gobierno, por lo que es muy interesante ver sus novedades.